buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a este espacio en el que podemos compartir nuestras experiencias sobre Ven, Sígueme en la semana. Hoy como invitados especiales contamos con Vanessa Gómez, con Ani Torres y con Carlos Juárez. Y me gustaría que ustedes pudieran conocerlos, así que directamente vamos a dejar que cada uno de ellos se pueda presentar y contarnos algo sobre ellos. Mi nombre es Vanessa Gómez, soy de Honduras y vivo aquí en las Islas Canarias desde hace 7 años. Me convertí al Evangelio hace 5 y la verdad es que estoy muy feliz de ello. Okay, buenas tardes, mi nombre es Ani Torres, Boomchap. Actualmente vivo en Alemania, pertenezco a la estaca de Múnich, a la rama de Ingolstadt, pero durante muchos años pertenecía a la estaca de las Islas Canarias, a mi amado barrio de Las Palmas, al antiguo barrio de Las Palmas. Y bueno, estoy encantada de tener el honor de estar hoy aquí con ustedes. Muy bien. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos. Yo soy de Honduras y llevo 1 año aquí en Las Palmas de Gran Canaria y asisto al barrio Las Palmas 1. Esta semana pudimos ver los capítulos de Mosía 29 hasta Alma 4. Hemos podido observar cómo el pueblo se involucra dentro del gobierno para pasar al gobierno de los jueces en lugar de una monarquía propiamente. Hemos podido ver crecimiento y disensiones. Hemos podido ver el orgullo y cómo eso les llevaba a parar el progreso. Y también hemos podido ver cómo la humildad y el volcarse hacia los demás podía establecer nuevamente la paz y darles progreso. Para ustedes en esta semana, ¿cuáles serían algunos de los principios o versículos o impresiones que recibieron mientras estaban estudiando Ven, Sígueme en su hogar? Me gustó mucho Alma 3:27, que dice, pues todo hombre recibe su salario de aquel a quien quiere obedecer. Y esto según las palabras del Espíritu de profecía. Por tanto, se ha hecho conforme a la verdad. Me gustó mucho ese versículo porque nos recuerda que cada uno de nosotros somos responsables de aquello que recibiremos, que solamente nosotros podemos influir y recibiremos tanto o más de lo que nos merezcamos, ¿no? Y somos nosotros quienes decidimos en qué bando hemos de luchar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay muchos versículos muy bonitos, pero este me pareció bastante interesante esta semana. Uno de los versículos que me gustó mucho se encuentra en Alma, capítulo 1, versículo 26. Y dice, y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, y el maestro era mejor que el discípulo. Y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Me gusta mucho porque realmente es lo que nosotros tratamos de hacer hoy en día y nos enseña mucho acerca de la administración, cómo ellos hacían sus labores, podían predicar a los demás y nosotros lo podemos tomar en cuenta hoy en día, cómo tenemos la oportunidad de ministrar. Y luego una vez ellos lo hacían, ellos recibían instrucción de otras personas, que es lo que me gusta, el ideal esto de nosotros poder compartir el evangelio y darnos cuenta que todos tenemos el potencial de poder ser inspirados y el Espíritu nos bendice para poder enseñar y poder recibir de los demás. Uno de mis versículos favoritos de esta semana en Ven, Sígueme está en Alma, capítulo 1, versículo 30. Y dice, y así en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido. Y no ponían en el corazón en la riqueza, por consiguiente eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Ese versículo me gustó muchísimo porque me lleva a pensar de que una de las principales razones de la iglesia es para servir a los demás, ¿no? El Señor nos ama a servir a los demás y a amarles.
Entonces este versículo me enseña que la iglesia no hace distinción de personas. El evangelio es universal, es para todos, no importa de qué raza, nosotros seamos o de qué clase social, que a veces debemos nosotros como autoexaminarnos y saber bien si estamos cumpliendo con esta palabra. Cada zona o cada país tiene sus tipos de gobierno y son respetables, ¿no? Pero en ese momento, según la inspiración del Señor, él consideraba que el tener un rey para ellos no era conveniente, ¿no? Y la importancia de tener un rey justo, de tener líderes justos en general, ¿no? Y es nuestra la responsabilidad también de escogerlos. En el artículo de fe 12 decimos que creemos en honrar, obedecer y sostener la ley, ¿no? Y una de esas es participando activamente de ella, bien sea como candidatos, que han habido algunos candidatos muy famosos, miembros de la iglesia, o como personas que participan activamente en la democracia de su país, ¿no? O en el sistema que tenga cada una en su región. Pero lo importante es que nosotros cumplamos con nuestra parte, que nos tomemos en serio el papel que tenemos de ciudadanos y que podamos ser una buena influencia para otras personas sin entrar en contiendas, ¿no? Pero que nosotros ejerzamos ese deber que tenemos nosotros como ciudadanos y como miembros de la iglesia, ¿no? Y eso nos permite también a nosotros ser una buena influencia para otras personas, independientemente del color político que cada uno pueda tener en su zona, ¿no? Mucho porque ellos quien querían que fuese el siguiente rey, pues su hijo. Y a eso él les dijo esto en el versículo 9. Y si mi hijo se volviese nuevamente a su orgullo y cosas vanas, se retractaría de lo que había dicho y reclamaría su derecho al reino, cosa que haría él, y también este pueblo cometiera mucho pecado. Ahora bien, seamos prudentes y probamos estas cosas y hagamos aquello que asegurará la paz de este pueblo. Porque antes él ya había comentado que si hubiesen nombrado a otra persona que ellos no hubiesen elegido, nuevamente hubiese habido una contienda. Y también él les recalcó la importancia de poder elegir a una persona justa para que no volviesen a caer en el mismo error del rey Noé, quien llevó a su pueblo a la iniquidad y que gracias a la voluntad del Padre unos pocos pudieran salvarse. Y es lo que él quería prevenir, que nuevamente cayeran en este nuevo ciclo al tener a un líder que fuese inicuo. Mosía les mencionó al pueblo que de la iniquidad del rey Noé, que había conducido a todo su pueblo a pasarlo mal, ¿no? Por sus decisiones y por su mala conducta. Me gusta en el versículo 34 de Mosía 29 que dice, y les dijo que tales cosas no debían existir, sino que la carga debía estar sobre todo el pueblo para que todo hombre llevara su parte. Él quería que cada uno sea como responsable de sus actos. Y como estaban hablando Ani y Carlos, de la libre elección, ¿no? De ser partícipes en tu comunidad, de elegir a una persona justa para que llegue al pueblo. Pero a veces nosotros no lo hacemos y después nos terminamos quejando, pero es como nuestra culpa, porque no hemos actuado, no hemos hecho nuestra parte. Entonces, eso es lo que trataba de decirle Mosías a cada uno de ellos, ¿no? De que cada uno debía llevar su carga, que si cumplía o no cumplía, iba a ser su deber y no de un rey. Y yo entiendo que para Mosía influyó mucho no solo lo que había venido a decir Alma y Lini con el rey Noé, sino además el haber leído las planchas de los Areditas y ver todas las guerras y contiendas, rey a este rey, contra su hijo, contra su nieto, encarcelado, peleas que terminó por la destrucción total del pueblo de los Areditas. Yo me imagino a Mosía y el miedo que eso le entraría a él. Y también, como él comentó, ¿y si mi hijo vuelve? Y si vuelve y además vuelve a sus caminos pasados y quiere reclamar el reino, esto va a ser un reguero de sangre. Y él consideró que la forma más justa fue esta, que existiese una distribución de poder, que cada uno fuera responsable por sí mismo, y como expresa al final del versículo 26 del capítulo 29, ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo contrario a lo que es justo.
pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley, y trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. En este caso, el pueblo del rey Mosías estaba siendo justo. Y Mosías confiaba en que siguieran siendo justos aunque él ya no estuviese, y que pudiesen elegir las cosas que fueran buenas para ellos. Quizás el otro momento en el que vemos la participación del pueblo es en el referéndum que ellos hacen en cuanto al deseo de Amlisi de llegar a ser el rey. ¿Hay alguna cosa que les gustaría compartir en cuanto a este otro momento? Sí, que él estaba haciendo propaganda, ¿no? Para proclamarse rey de ellos e intentaba convencerlos. A mí me llama mucho la atención, porque era un hombre astuto, ¿no? En la palabra, y me llama mucho la atención, por ejemplo, hay varios versículos, pero por ejemplo en el 3 dice, ahora bien, esto alarmó mucho a la gente de la iglesia y también a todos aquellos que no habían sido atraídos por las persuasiones de Amlisi, porque porque sabían que según la ley la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. Primero que les alarmó, que no se dejaron convencer por las cosas que él le decía. Ellos tenían ese conocimiento de que tenían derecho a voto o que tenían derecho a voz, ¿no? A que se les diera. Y ellos estaban alerta. Y luego dice que decidió, en el 5, sucedió que se reunió el pueblo por toda la tierra, todo hombre según su opinión, ya fuera bueno o mala, un grupo separado. Pero en resumidas, ellos no se dejaron convencer y él no pudo instituirse como el rey, ¿no? Y me llama mucho la atención eso de que ellos estaban alerta a lo que estaba pasando. Es verdad que después él se instituye como rey de su grupo, ¿no? Pero el hecho de que ellos estaban alerta y que ellos estaban pendientes de eso que estaba pasando, ¿no? Y muchas veces puede pasar eso también en la iglesia o en los gobiernos, ¿no? De que alguien desea coger más poder o más de lo que debería, y también es nuestra responsabilidad el estar pendiente de esas cosas, ¿no? Y el denunciarlas y el votar y el todas esas cosas. Y me llama mucho la atención de que, que ellos estuvieran tan involucrados en la participación activa del gobierno que ellos tenían en ese momento, ¿no? Con respecto a Lizzie, a mí lo que me llamó la atención cuando estaba leyendo es que cómo un hombre por su codicia, por su astucia, puede conducir a otras personas a seguirle, ¿no? Y cómo pudo ocasionar la separación total del pueblo de Nefi, cuando ellos estaban unidos y todos tenían la misma creencia. También me puso a pensar en las personas que siguieron a Antisis, porque me imagino que él se basó en su astucia, en palabras dulces y como nos puede seducir a nosotros ahora el mundo, muchas cosas que él nos ofrece, ¿no? Entonces, creo que a estas personas también les falta un poco como de fortaleza en su testimonio y en su creencia, ¿no? Porque a veces podemos estar un poco flojos y cuando llega alguien llamado Anlisi o algo que, que sea más o menos igual, pues nosotros podemos ceder y podemos llegar a seguir de esa manera, tanto así de ponernos en contra de nuestros hermanos y querer destruirles. También admiro mucho la valentía de Alma para enfrentar a Andizi y a todos los que se vinieron en contra, la valentía de todo el pueblo, ¿no? Porque todos tuvieron que luchar contra sus hermanos, contra las personas que querían y que antes también lo hacían. El deseo de Alma de siempre ser un instrumento en las manos del Señor, de poder hacer su voluntad y poder servir a los demás. Creo que también nos puede llevar a ver esto que estábamos comentando, cómo no llegar a ser engañados por Anlisi, o incluso en el capítulo anterior, cómo no llegar a ser engañados por Neos, ¿no? Y esa es otra de las cosas, o otro de los puntos que esta semana el Ven Sígueme nos puede ayudar a ver. Principios, cosas que nos ayuden a poder distinguir entre una doctrina verdadera y de Dios y una doctrina falsa o una enseñanza falsa. Él mezclaba verdades con mentiras. Él mencionaba muchas de las bendiciones que tenían, como es la vida eterna, pero él les decía, es algo que ya tiene gratis, pueden hacer lo que les venga en gana, que igual ustedes van a obtener la vida eterna.
cuando no era así realmente. Y algo también es que al ser una persona muy astuta, él sabía que no todos iban a caer en sus engaños, en lo que él decía. Entonces él empezó a contender contra ellos, empezó a disputar. Menciona el versículo 7. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar el pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Sabemos que muchas veces somos atacados y esas personas lo que quieren lograr es que nosotros nos disgustemos, que el espíritu se aleje de nosotros y así pues discutir, tener un disgusto, ¿no? Y tenemos que recordar siempre que es lo que va a hacer el adversario, atacarnos en ese punto para que nosotros caigamos en esos enredos y luego empezar a decir cosas malas. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Gedeón. En el versículo 9 dice, ahora bien, porque Gedeón lo resistió con palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón. Y bueno, sabemos lo que sucede después. Pero sin embargo, tenemos el gran ejemplo de esta persona, ¿no? Quien fue humilde y pudo resistirlo y quien estoy seguro que lo que él hizo fue compartir su testimonio. Y sabemos que nadie puede atacar contra un testimonio genuino del Evangelio, que es lo que le llevó a él a ver sus planes frustrados y lo que le llevó a él a cometer el ataque a Gedeón. También me llama mucho la atención de, el pueblo y la influencia que tuvo Nehor entre todos ellos, porque aparte que él estaba introduciendo en el pueblo su perchería y todas estas cosas que iban en contra de lo que creían, tenían que dejarlo, porque al final tenían su vida de Dios, y también la ley del pueblo no iba a ir en contra de él. En el versículo 21 de Alma 1 dice, ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia, y que no debía haber persecución entre ellos mismos. Entonces tenían que dejar a Nehor hacer lo que él quisiera, porque él estaba defendiendo lo que él creía, ¿no? Aunque eso no estuviese correcto. Lo que me llamó también mucho la atención fue el pueblo, ¿no? Los que seguían el evangelio y que no caían en las palabras dulces de Nehor. En el versículo 25 nos dice, fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. ¿Se imaginan qué difícil es estar en aquellos tiempos, no? Que tus hermanos te persigan por lo que tú crees que es cierto, o digamos ahora mismo que a nosotros nos pasaba eso. Creo que para mí sería difícil mantenerme firme en lo que yo creo, ¿no? Mantenerme firme en la fe y también tener paciencia para sobrellevar esas cargas. Entonces, admiro muchísimo la fe de los que se quedaron fieles en la iglesia y de los que siguieron a Alma, de los que creían en el Evangelio y tenían un testimonio fuerte, a pesar de lo que Nehor trataba de hacer. Y al final Nehor pues también influyó muchísimo en el pueblo, porque de ahí es donde sale Anís, y él fue como el punto de inflexión para que todos los demás siguieran. Entonces, como dijo también comentó Carlos Prato, ¿no? Las supercherías y eso, pues desde allí, a raíz de eso, es cuando se introduce todo ello a la iglesia y sabemos el daño que esto causó. El tener en cuenta cómo muchas de estas personas inician cayendo en una apostasía personal. Luego ellas sus ideas empiezan a esparcirlas a otras personas. Y en este caso supongo que para ellos era muy difícil porque nosotros hoy en día tenemos el libro de Mormón, que pues nos relata los acontecimientos de lo que ya sucedió. Pero para ellos era primera vez que estaban experimentando todas estas cosas, porque ellos a lo mejor al no tener las escrituras, muchos eran bautizados y seguían la iglesia a través del Espíritu, que nosotros también vamos cada día aumentando y trabajando más en fortalecer nuestro testimonio y poder abandonar el hombre natural y poder llegar a nuestra naturaleza divina. Y es un mensaje muy importante para cada uno de nosotros de mantener un estudio constante de las escrituras, porque si dejamos de leer las escrituras, de estudiar todas estas enseñanzas y doctrinas,
al igual que ellos, nosotros podemos ser confundidos y llegar a caer en ese mismo error y contender con estas personas, alejarnos del espíritu, desviarnos y a final de cuentas poder caer también en apostasía o en sus engaños. Como habéis comentado, y algunos de los versículos que habéis leído en cuanto a la forma en que la obediencia constante a los mandamientos y el estudio constante de las escrituras nos puede ayudar a distinguir realmente la verdad del error y a distinguir o a poder ver a aquellos que son enemigos de Cristo, que realmente van en contra de Él y quieren enseñar doctrinas falsas. Me llama mucho la atención es que siempre empieza cuando nosotros somos humildes y luego empezamos a cumplir con los mandamientos, empezamos a recibir bendiciones en abundancia y empezamos a prosperar. Y debido a ello nos olvidamos del Señor y nos vanagloriamos y pensamos que es algo que nosotros mismos hicimos por nuestro mérito. Luego se nos envía un recordatorio o un castigo, llámese como se le quiera llamar, es un recordatorio, y regresamos nuevamente a ser humildes. Creo que es algo que ellos y nosotros podemos pasar cada día, dependiendo de qué tan firme estemos en el Evangelio, porque he notado que a nosotros poder estar atentos y estar teniendo nuestro estudio constante, el Espíritu nos habla y estamos más sensibles al Espíritu, que es algo que muchos de ellos pudieron experimentar y otros no. Imagino fueron ellos, como se ha dicho antes, que tenían algunos pequeños escritos. Es importante poder recordar aquellas impresiones del Espíritu para no caer en esto y no tener esta división y esta contención dentro del Evangelio, como los amlicitas lo tuvieron al separarse del pueblo de los gentiles. A lo largo del versículo 3 nos habla de las cosas que ellos hicieron y que ellos se apartaron del Señor, de que ellos con sus actos se apartaron del Señor, ¿no? Y así somos nosotros, o el Señor no se aparta de nosotros, nosotros nos apartamos del Señor con nuestros actos, con las cosas que hacemos, decidimos estar cerca de Él o estar más lejos, ¿no? Y la promesa, el Señor le hace una promesa muy linda a ellos ahí en el versículo 17, dice, y digo también que quien se separe de ti no se llamará más tu posteridad, y te bendeciré a ti y al que fuere llamado tu descendencia, desde hoy en adelante y para siempre. Y estas fueron las promesas del Señor a Nefi y a su posteridad, ¿no? Le recuerda la promesa. El Señor nos promete grandes cosas si nosotros estamos cerca de Él, si nosotros decidimos estar cerca de Él y no nos apartamos, ¿no? Y se me hace recordar la famosa lámina de la iglesia en la que está Jesucristo a la puerta y no hay perilla, ¿no? Y somos nosotros quienes mismos debemos abrir la puerta, ¿no? El que nosotros, como comentaba Carlos, ¿no? Con nuestros actos, nosotros decidimos hacia dónde nos conducimos, ¿no? Y es muy importante que nosotros veamos este ejemplo, incluso los malos ejemplos de las escrituras, como un espejo en el cual reflejarnos e intentar evitar o apartarnos de esas situaciones que nos van a alejar del Señor, ¿no? Como les estaba diciendo, me gustó mucho el versículo 19 de Alma 3, que es sobre lo que estaban hablando Annie y Carlos, y dice, ahora bien, quisiera que entendieses que ellos trajeron sobre sí mismos la maldición, y de igual manera todo hombre que es maldecido trae sobre sí su propia condenación. Yo siempre digo que nuestras decisiones marcan nuestro destino, porque de acuerdo a ellas podemos llegar a obtener una felicidad y de acuerdo a ellas también podemos llegar a tener condenación. Entonces, los amlicitas, eso fue lo que ellos hicieron, ¿no? Ellos tomaron sus decisiones y sufrieron las consecuencias. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros. De acuerdo a la forma en la que actuemos, es lo que vamos a recibir y es lo que vamos a vivir. En Alma capítulo 4, versículo 3, podemos leer, y eran tan grandes sus aflicciones que no había quien no tuviera motivo para lamentarse, y creían que eran los juicios de Dios enviados sobre ellos a causa de sus iniquidades y sus abominaciones, y por consiguiente se despertó en ellos el recuerdo de su deber.
¿En qué forma este tiempo del COVID-19 les ha llevado a reflexionar en sus vidas? Ha sido un tiempo muy difícil y de mucha incertidumbre, ¿no? Porque es tremendo lo del COVID-19. Sinceramente, a mí me ha ayudado muchísimo a darme cuenta del amor que Dios tiene por mí y a respetar y querer aún más a nuestro profeta Nelson. Porque sentía que estamos preparados, ¿no? Tenemos las escrituras en casa, tenemos tantas cosas que podemos hacer desde casa para poder seguirnos preparando, para poder tener revelación y poder sentirnos siempre cerca de Dios. Entonces, sentía que a través de la prueba estaba aprendiendo muchísimo. A través de la prueba estoy valorando muchísimas cosas, como el poder, todo, ¿no? El poder salir a la calle, ver a tus amigos. Yo, bueno, tengo mi familia aquí, pero echaba de menos a mi familia de aquí de Canarias, ¿no? Que son mis amigos, de verdad que sí. Y nos quedó muchísimo tiempo para reflexionar, para ver lo que realmente importa y dejar a un lado, como dice Eduardo, ¿no? Los ruidos exteriores, para centrarnos más en nosotros mismos, en nuestra relación que tenemos con Dios y en nuestra familia y también en las necesidades de los demás. Siempre desde que vivo aquí en Alemania me quejaba mucho de no me gusta la rama, es muy pequeña y echo de menos a la gente de Las Palmas y no hay, la capilla es muy chiquita y en otro idioma. Y bueno, siempre le ponía excusa yo misma, ¿no? Lo que daría yo ahora por estar en esa reunión sacramental y tener mis reuniones normales. Lo que daría yo por poder, lo digo abiertamente, canto los signos en alemán, en español. Después de 3 años aquí me niego a cantar en alemán, no me gusta. Lo que daría por cantar los signos en alemán allí con los hermanos y lo que daría ahora mismo por estar con ellos. Es verdad que soy muy bendecida de tener un poseedor digno de sacerdocio en casa y poder tener la Santa Cena cada semana, pero el estar sentado y escuchar a otra persona compartir sus experiencias, ¿no? Lo que daría. Y él me ha ayudado a aprender a valorar que es verdad que estoy fuera de mi zona de confort, ¿no? Pero lo que yo daría por poder ver cada semana a los miembros de la iglesia que les echo mucho de menos. Aunque nosotros nos reunimos por Zoom y tenemos clases y hablamos y mi marido y yo estamos en contacto con toda la rama, pero lo que daría hoy por poder estar sentada en esa reunión sacramental. De verdad que sí. Eso por un lado. Y por el otro, lo bueno, lo que me ha afianzado, ¿no? Lo importante que es vivir los principios del Evangelio. Es verdad que aquí en Alemania la pandemia no ha sido tan, la gestión de la pandemia no ha sido tan acentuada como en otros países, ¿no? Que ha sido más fácil, pero lo que me ha hecho es ver lo importante de vivir los principios del Evangelio. Nosotros no hemos tenido miedo en ningún momento porque nosotros vivimos la palabra sabiduría y cuidamos nuestra salud, porque tenemos almacenamiento, porque tenemos reservas económicas y nos ha ayudado a ser incluso un ancla para otras personas que han venido a nosotros nerviosos y nosotros les hemos podido ayudar temporalmente y también espiritualmente, ¿no? Y me ha ayudado a comprobar lo importante que es vivir los principios del Evangelio, que si estamos preparados no temeremos. Yo pues también he tenido la oportunidad de poder estar trabajando y pues la verdad es que me ha hecho sentir y experimentar, me ha hecho autoanalizarme, que es algo que nosotros muchas veces tenemos que hacer, ya que, pues como se ha dicho, hemos visto las cosas importantes, hemos visto también aquello que era rutinario para nosotros y nos hemos dado cuenta que realmente es una bendición y es un privilegio el poder tener la oportunidad de asistir a la capilla, poder participar de la Santa Cena nuevamente, poder sentir esta hermandad. Y creo que algo maravilloso es el poder reconocer que a pesar de que no estamos yendo presencialmente a un centro, a un edificio, sabemos que las promesas que el Padre nos ha hecho siguen, las bendiciones siguen. Y es un tiempo difícil para reflexionar y poder aprender más lo que realmente significa el autodominio, que es un principio que se nos ha enseñado siempre, a pesar de que muchos de nosotros no lo recordamos o a veces no lo mencionamos mucho. Y me ha enseñado mucho a poder tener esta resistencia espiritual, ser una persona resiliente,
teniendo esperanza y fe en que todo estará bien y que pues es un momento en el que nosotros estamos siendo humillados y un momento en el que nosotros estamos siendo muy humildes después de que puede que hayamos tenido tanta bendición, tanta abundancia y nos hayamos olvidado del significado verdadero detrás de muchas bendiciones que nosotros tenemos. Muchas gracias a todos. Es esencial ver cómo podemos tener nosotros nuestras propias momentos de reflexión sin necesidad de tener aflicción o de tener una gran aflicción como estaba pasando el pueblo de Alma. Uno de los momentos que podemos disfrutar cada semana cuando tenemos la bendición de participar de la Santa Cena es ese momento de comunión con el Señor, de poder prepararnos anteriormente para participar de ella, pero también mientras estamos participando de ella, tener un momento de silencio, de poder recordar su bondad, pero a la vez de poder ver cómo Él lleva nuestras aflicciones y nuestras cargas, cómo Jesucristo tomó sobre sí cada una de las cosas que podamos pasar cualquier miembro de la familia humana. Y es esencial el poder nosotros así sentir el poder destilando sobre nosotros. Esa es la bendición de poder participar de la Santa Cena, que es una ordenanza que aunque no sea salvadora, es para los miembros de la Iglesia y es para participar de ella de forma regular. Nuestro Padre Celestial sabía que necesitábamos poder, que necesitábamos poder tener ese conducto con nosotros. La Santa Cena no fue instituida simplemente para que le recordásemos a Él, es para nosotros poder recibir su poder destilando sobre nuestras vidas. En Alma 4, 19 y 20 dice lo siguiente: e hizo esto para poder salir Él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlo, sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y en resumen, y así, a principios del año 9 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma entregó el asiento judicial a Nefía y se concentró completamente al sumo sacerdocio del santo orden de Dios y a dar testimonio de la palabra de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. ¿Cómo nosotros podemos seguir el ejemplo de Alma y tratar de ser una influencia positiva hacia el resto de las personas que nos encontramos en nuestra vida? Estamos ahora en un tiempo en el que las circunstancias hacen que todas las personas estén más receptivas o estén volcadas en sus creencias o en sus miedos, en sus necesidades, y cada persona de su manera intenta acercarse o a buscar o a remodelar su vida, ¿no? Como bien pueda, ¿no? Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos para, con nuestra luz, irradiarles a ellos y ser un ancla para ellos. Quizás muchas veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras, o el semblante que nosotros tengamos habla más fuerte que nuestras palabras, ¿no? En estas últimas semanas en mi casa hemos recibido muchas llamadas de amigos preocupados o con cosas que nos han contado, ¿no? Y la serenidad que nosotros podemos tener, que también sufrimos, ¿no? Por nuestra familia y por la gente que queremos, ¿no? Pero ese conocimiento del Evangelio, que es un ancla para nosotros, nos ayuda a ser también un ancla para otras personas a las que nosotros tenemos, ¿no? Y a mí me gusta mucho en el versículo 19 que dice: no vio otra manera de rescatarlo sino con la fuerza de un testimonio puro, ¿no? Y este es el momento en el que nosotros tenemos que hacer uso de ese testimonio, que ya no somos más oidores de la palabra, sino hacedores, ¿no? En el que nosotros tenemos que demostrar qué tan fuertes son nuestras raíces, ¿no? Y yo sí me agradecida al Señor por el Evangelio, incluso por este tiempo, porque es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para poner nuestra vida en orden y para anclar nuestras velas
para redefinir el rumbo, como decía Carlos, ¿no? El rumbo de las cosas que queremos hacer, ¿no? Y ayer tuvimos nosotros la oportunidad en casa de que vinieran las misioneras. Teníamos casi 3 meses que no les veíamos. Y ya ellas pueden visitar a las familias y vinieron ayer a comer con nosotros, ¿no? Y nos decían que nunca habían enseñado ellas tanto como ahora, que están enseñando más que nunca, que antes teniendo más lecciones que nunca, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mundo se ha parado y cada uno busca respuestas, ¿no? Y que nosotros podamos ser una influencia, una luz al mundo, es lo que, yo creo que es lo que va a marcar la diferencia y como decía Vanessa, ¿no? Un antes y un después de. Con respecto a lo que decía Anne, yo siempre he dicho que la mejor manera de ser una influencia no es con las palabras, sino con nuestro ejemplo. Muchas veces las palabras, todos podemos hablar bonito, yo siempre digo eso. Las palabras se nos pueden dar muy bien, pero ya a la hora de actuar es cuando debemos reflejar el amor que nosotros sentimos por Jesucristo y por Dios. Yo siempre le pido a Él que yo pueda tener ese reflejo en mí. Y conozco a alguien que sí lo tiene y es mi mami abuela, ¿no? Verla a ella para mí es como que escuché el Bensígueme de la semana pasada, que Mar decía eso, ¿no? Que ella algún día, quizás ella ahora mismo no, pero algún día ella quisiera verse en el espejo y decir, estoy viendo a Jesucristo. También yo quiero eso. También yo quiero que las demás personas puedan ver eso en mí. Y para ello debemos trabajar poco a poco cada día, porque no es algo que llega. O sea, así, ya, yo creo en Jesucristo, creo en Dios, en el Evangelio, pero y ya, ¿no? No, creo que es algo que debemos de trabajar y ser hacedores de la palabra, como dijo Ana. Me gusta mucho eso. Trabajar mucho nosotros mismos y en qué es lo que estamos ofreciendo nosotros a los demás, al prójimo. El Señor nos llama a servir y nos llama a amar los unos a los otros. Entonces, creo que cada uno debe ser ejemplo de ello. Y no hay nada mejor que nuestra conciencia. O sea, yo puedo autorreflexionar ahora y decir, Vanessa, has hecho esto y esto mal. Y lo sabes. Entonces, asimismo, el Señor nos ha dado el poder de arrepentirnos y de actuar correctamente. Entonces, es lo que yo creo que podemos ser una buena influencia para los demás. Ellos lo notan, sin necesidad de que nosotros hablemos mucho, ellos notan nuestra buena disposición. Siguiendo con lo que Vanessa y también la hermana Ani y hermano Eduardo han dicho, algo que me gustaría hacer más es poder saludar o recordar y conocer a personas nuevas dentro del barrio que anteriormente, pues, por decisiones mías no, o por otras cosas, no había tenido la oportunidad de conocer bien, ya que por estas cosas pequeñas y sencillas como decir buenos días a una persona o poder dar una sonrisa de una forma individual, creo que podemos hacer grandes cambios y eso influye mucho en lo que es la administración, porque muchos podemos tener la facilidad, como ha dicho Vanessa, de poder expresarnos muy bien a gran escala, se podría decir, a muchas personas, pero muchas veces olvidamos o dejamos a aquellos otros que son más introvertidos o que les cuesta un poco más poder salir y expresar, porque sabemos que muchos expresamos el espíritu de manera diferente o lo recibimos de manera diferente, ya sea al poder escuchar, al poder ver, o también podemos sentir aquellas impresiones en nuestros corazones. Entonces, poder ayudar a alguien que pueda que vea que esté separado, porque realmente eso viene muy bien. Creo que tenemos que recordar que antes de hacer grandes acciones a gran escala, podemos recordar de aquellas personas que están allí siempre y que puede que por alguna u otra razón nos hayamos olvidado de ello o no nos hayamos dado el tiempo o estemos procrastinando algo así como poder saludar, porque el espíritu nos da esas impresiones y mi meta es poder actuar, porque puede que esa persona estaba para darme una respuesta o poder ayudarme en algo que yo estaba pasando en ese momento, o yo también poder haber ayudado a esa persona y haber fortalecido su testimonio.
ya que al compartir algo mutuamente o solamente sentir la esencia de esa persona, sentir el espíritu que esa persona lleva, no se necesitan palabras más que simplemente estar allí con ellos y juntos poder vivir estas experiencias espirituales. Muchísimas gracias. Sabio recordar para poder actuar, no simplemente para decir qué bonito es en nuestra mente. Y esta es una época en la que podemos distinguir o identificar necesidades y actuar para satisfacer esas necesidades, con el objetivo de bendecir a nuestros hermanos y hermanas, en la forma en la que sea. Y si ellos están preparados y deseosos de buscar el Evangelio, ellos también nos van a poder preguntar. Me gustaría leer la parte final de la nueva declaración en cuanto a la restauración del Evangelio. Los dos últimos párrafos de esta proclamación sobre la restauración del Evangelio dicen lo siguiente: con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar el mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ciertamente el mundo no va a volver a ser igual, ni desde la primera visión, ni desde ahora, ni con el COVID tampoco. Y la función del Evangelio de Jesucristo es centrar todas las cosas en el Jesucristo. Y ruego que juntos, todos los miembros de la Iglesia, podamos mantener en alto la luz de Cristo, para que aquellos que puedan ver a nuestras pequeñas buenas obras puedan glorificarlo al que está en los cielos y puedan hacer la conexión de sentir su amor y tratar de conocerlo y escucharlo a Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.